Bueno, vamos a proseguir, señores. El teléfono está disponible. Ahí está, para que se comuniquen conmigo. 271-7175-945 es el teléfono para llamadas telefónicas. Para WhatsApp, o el WhatsApp para que me mande su historia redactada, es el 271-295-2222. ¿Sale? Entonces, proseguimos, señores, con otra más de las historias que me hacen llegar. ¿Les parece? Vamos a la siguiente, porque las llamadas telefónicas no han ingresado en este instante, entonces vamos con la historia que me hacen llegar por WhatsApp. Dice Pavo: una vez anduve jalando caña para el ingenio de aquí, de Carlos Zacarrillo. Carlos Zacarrillo es una población de aquí del centro del estado de Veracruz. Dice, yo andaba jalando caña para el ingenio de Carlos Zacarrillo y esa vez nos tocó cargar de noche. Y a orillas del camino se veía un cerro donde estaba una casa. Pero era una casa grande, la cual estaba abandonada, Pau. Y al pie de la casa había un palo de ceiba. Esta ceiba es un árbol enorme que se extiende mucho y da una sombra también muy grande. Y esa ocasión nos tocó cargar, nos lo comenta, esa ocasión nos tocó cargar por ahí, por ese rumbo, pero decían que esa casa estaba embrujada y que no podía nadie vivirla, habitarla, y que se aparecía aquel, en alusión al diablo. Pavo, pues como andábamos cargando la caña con cosechadora, así lo menciona él, supongo yo que es un aparato especial, no sé, dice con cosechadora, y pues nos tocó cargar como a eso de las 2 de la mañana. Y mientras compusimos y armamos el tren, o sea, mientras enganchamos todas las volquetas y puse los mechones, dice, los mechones son latas que van colgadas en la parte de atrás de cada carreta, y se le pone diésel y bagazo para poder prenderlas y que así vean la flama. Y esa es señal de que va un equipo cargado de caña. Bueno, cargamos y salimos. Pero había 2 caminos por donde entramos y aparte otro. Pero ese otro camino era más corto y me dijo el operador que nos vamos por la casa embrujada. Le preguntó. Es que no me lo asentó, pero dice, y me dijo el operador, ¿qué? Me preguntó. ¿Nos vamos por la casa embrujada o le sacas? En alusión a que si tenía miedo. Y yo, por hacerme el valiente, dije, no, pues vamos, no tengo problema. Y sirve que llegamos más rápido, pues era más corto el camino. Y Pavo, pues nos vamos, tomamos ese camino. Y me creerás que se nos volteó una carreta de caña al pasar un vado. Un vado es un hueco, un espacio en el camino, como un bache en el camino. Dice, se nos volteó una carreta de caña al pasar un vado, o sea, donde en el tiempo de agua, ese lugarcito se llena de agua, y pues estaba seco, no había explicación para que se volteara la carreta de caña, pues estaba seco. Bueno, desarmamos la fila de carretas y sacamos las que no se habían volteado. Pero para pasar ese vado tenía que desarmarse el tren y se pasó una por una. Y yo me había ido con el operador. Pero ahí viene lo más difícil de la experiencia, lo más cañón. Que yo me quedé ahí donde se volteó la carreta, pues ya solamente quedaba una. Y pues para no atrasarnos, yo me quedé ahí. Y Pavo, ¿me creerás que de repente así vi a lo lejos unas bolas de fuego? Pero las vi lejos. Yo nunca pensé que esas cosas fueran a llegar hasta donde yo estaba. Y me creerás que esas cosas me corretearon. Pero daban vueltas en círculo, eran 3 bolas de fuego. Y salí corriendo a toda velocidad. Hasta que llegué allá, hasta donde estaba el tractor junto con el operador. Y me dijo, bueno, ¿y tú qué haces aquí?
Y evidentemente yo iba espantado y le conté lo de las bolas de lumbre. Y empezó a reírse. Y me dijo que era la luz mala. Así dijo, que era la luz mala. Y cabe decirte que el tractor estaba como a unos 500 o 700 metros. Pero me creerás que fueron los minutos más largos de mi vida, porque cuando iba corriendo, esas cosas iban detrás de mí. Esa es mi historia. En lo personal, yo nunca había escuchado de que a alguien hubiera sucedido algo como lo que me pasó a mí. Esa es otra de las historias en las cuales los protagonistas son gente de campo, son experiencias y sucesos que ocurren en el campo, en la noche, en la madrugada. Lo vivieron solamente 2 personas. Se atrevieron a pasar por donde no debían. Ellos ya sabían que esa casa estaba embrujada. Al menos esa era la versión que se corría por esa zona. Y aún así se atrevieron a irse por ahí. Quisieron retarse a sí mismos o retar a lo que hubiera en ese lugar. Y casualmente les ocurrió algo inesperado. Esto de que la carreta se volteara en este vado, pues les resulta extraño, porque es caramba, el vado, el bache, el agujero en la tierra estaba seco porque no había llovido. Entonces para ellos la posibilidad de que la carreta se hubiera volteado era mínima. Dices, no, pues ¿cómo se va a voltear? Supongo yo que cuando está en temporada de lluvias, esos vados se tornan más resbalosos y es más difícil el tránsito de las unidades cargadas de caña. Pero en ese caso, a pesar de que estaba seco, la unidad se les volteó. Y después viene el tema de las bolas de lumbre. Muchas veces hemos hablado de que las bolas de lumbre se supone, en el argot popular se habla de que son brujas. No sabemos si esto es totalmente verdadero, pero al menos él menciona que fueron 3 bolas de lumbre suspendidas en el aire, las que estaban circulando desde la distancia, pero poco a poco estas bolas de lumbre se acercaron a él y dice que lo fueron correteando prácticamente hasta que llegó a donde se encontraba su amigo. Ahí está la historia. Por hacerse los valientes, andan jugándole a la emoción y tremendas sorpresas que se llevan.